Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a tratar una entidad que a los neonatólogos nos resulta sumamente familiar y que es la enfermedad de membrana hialina, pero desde el punto de vista de cómo la hemodinamia de estos bebés se manifiesta y cómo repercute en el manejo de esta entidad. Así que en realidad lo que vamos a desarrollar son las implicancias hemodinámicas que esta entidad, que es en realidad el distrés respiratorio en el recién nacido prematuro, genera cambios o situaciones que debemos atender de alguna manera particular. Para ello vamos a hacer una breve introducción. No podemos dejar de recordar circulación fetal y la transición con sus interferencias, los aspectos hemodinámicos que esta entidad tiene, qué implicancias tiene desde el tratamiento, los efectos a su vez hemodinámicos que el mismo tratamiento produce, cómo podemos asistirlos con el ultrasonido y finalmente vamos a concluir. Bueno, como les decía, la introducción es entender la fisiopatología cardiovascular y su interacción con el estatus respiratorio de un recién nacido prematuro, es al mismo tiempo reconocer la inestabilidad. O sea, sabemos que todo lo cardiovascular y todo lo que es transición incide en el estatus hemodinámico y a su vez sobre un organismo particularmente inestable como es el del recién nacido prematuro, que se está adaptando a un sistema de vida diferente. El desarrollo del sistema cardiovascular conlleva significativas alteraciones funcionales, tanto en lo que es la precarga, la contractilidad, la poscarga, llenado diastólico y patrones de flujo intracardíaco propios de esta etapa de la vida. Particularmente en el recién nacido prematuros se encuentra influenciado por múltiples factores. O sea, no solo por su inmadurez y por las condiciones en las cuales se encontraba en su vida intrauterina, sino por los agregados que a veces tiene la situación, como puede ser la asfixia, una corioamnionitis con una sepsis, con una TAL, la hipertensión pulmonar que más de una vez acompaña, la presencia de los shunts, que adentro de la vida adentro de la vida intrauterina son normales, pero que fuera de la vida intrauterina, bueno, pueden afectar a los bebés, pueden afectar y generar inestabilidad, básicamente, ¿no? Bueno, para ello entonces sería importante recordar que cuando el bebé se encuentra dentro de la panza de la mamá, la placenta, que es un órgano vital, ¿no es cierto?, intrauterinamente, recoge entre el 30 y el 50% del output combinado en un circuito de muy baja resistencia, donde la concentración de oxígeno que se maneja es mucho más baja, pero que al pasar por la placenta se eleva alrededor de 15 a 20 milímetros de mercurio para llegar alrededor de 55 milímetros de mercurio. Ahora, esta mezcla a su vez retorna al organismo fetal en más bajas concentraciones. Hay una alta frecuencia de perfusión tisular, hay una menor demanda de oxígeno, las características de la hemoglobina fetal que todos conocemos de gran afinidad hacia el oxígeno las favorece. La compresión de las arterias pulmonares por los espacios alveolares conteniendo líquido es una condición habitual. Hay ausencia de distensión rítmica, particularmente en la última etapa de la gestación, baja relación alveolo arterial de oxígeno, baja vasoconstricción pulmonar mediado por diferentes mediadores, ¿no? De los cuales tromboxanos, prostaglandinas, etcétera, etcétera.
Bueno, para ello entonces vamos a recordar un poquito este tema de la circulación fetal, y para ello recordamos que la placenta, órgano vital intrauterinamente, es el que envía sangre mejor oxigenada a través del ductus y de la vena cava inferior hacia las cavidades cardíacas, y que de allí se redirecciona de manera diferente para las cavidades izquierdas que para las derechas. O sea, hay un flujo que es preferencial de este flujo hacia las cavidades izquierdas a través del foramen oval, porque la prioridad de la oxigenación está hacia los órganos vitales, como son, bueno, tanto el circuito coronario como la mitad superior del cuerpo, que significa esto, el cerebro fundamentalmente. El resto de la sangre oxigenada procedente de la placenta se va a mezclar con la procedente de la vena cava superior, y también va a mezclarse con la que proviene de la cava inferior. Y entonces, que a su vez trae sangre carboxigenada del circuito de la mitad inferior del cuerpo, y que de esta manera va a llegar a las cavidades derechas para ir a través del ductus arterioso y del tronco de la arteria pulmonar hacia la mitad inferior del cuerpo, perfundir el resto de los órganos con una sangre que tiene un contenido medio de oxígeno respecto a la circulación fetal, para ir de vuelta a la placenta. En esto no podemos dejar de recordar que antes de llegar esta sangre oxigenada, larga una importante arteria, que es la que nutre el lóbulo izquierdo del hígado, y a través de la cual se va a producir, ¿no es cierto?, el primer detonante de una restricción de crecimiento cuando este flujo se ve afectado, ya que el ductus es el que comanda, ¿no es cierto?, el circuito de redistribución. Cuando comienza, ¿no es cierto?, a producirse algún tipo de insulto, el ductus es el que en general condiciona la redistribución de sangre, disminuyendo la circulación de sangre al lóbulo izquierdo para favorecer la circulación de sangre oxigenada hacia las cavidades izquierdas. De esta manera, esta restricción del crecimiento tiene que ver mucho con la disminución del flujo del lóbulo izquierdo hepático. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar a recordar qué es lo que pasa cuando un bebé nace. Sabemos entonces que cuando un bebé nace, sea de término o de pretérmino, debe expandir el pulmón, debe oxigenarlo, porque esto va a generar, ¿no es cierto?, que caigan las resistencias vasculares pulmonares, que aumente el flujo pulmonar y que de esta manera comience a producirse el intercambio. Pero hay otro evento que es muy importante, y que es la remoción de la placenta. La remoción de la placenta genera un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Y estos tres hechos son fundamentales y acompañan al nacimiento. Sin embargo, no siempre están presentes, como lo vamos a ver enseguida. O sea que la expansión pulmonar produce caída de las resistencias vasculares pulmonares, con los cuales aumenta el flujo a nivel pulmonar, y de esta manera también aumenta el retorno a las cavidades izquierdas para compensar la caída que se produce de flujo, ¿no es cierto?, a través del foramen oval, porque hay un aumento de la resistencia a la llegada de sangre de las cavidades derechas a izquierdas, y de esta manera va a aumentar, va a compensar esta disminución con este flujo pulmonar aumentado para lograr una adecuada perfusión a todos los órganos. Ahora, muy bien, como bien hemos comentado en otras oportunidades, si se produce un clampeo rápido del cordón, lo que nos va a pasar es que, bueno, si antes no se expandió el pulmón, si antes no cayeron las resistencias vasculares pulmonares, si antes no aumentó el flujo y el retorno a las cavidades izquierdas, se va a ver interrumpido el retorno de sangre, porque la placenta ya no va a estar, y esto va a generar una disminución considerable en el flujo sistémico, y entonces va a producir y va a colaborar en producir hipoflujo sistémico. Situación que es de particular relevancia cuando se trata de un recién nacido prematuro.
Cuando analicemos un poquito y toda esta publicación en la cual habla que una ligadura de cordón que se produce en forma demorada, ¿cuáles serían las ventajas? Se sabe que el volumen circulante en el recién nacido entre las 32 y 34 semanas con una ligadura demorada aumenta un 10%. En los extremadamente pequeños, o sea, entre 22 y 30 semanas, este incremento es de un 5% más, o sea, se calcula que es un 15%. Los incrementos del gasto cardíaco y de la presión arterial son 17% en los términos, o sea, considerándolos a partir de las 36 semanas, 18% en los moderadamente pretérminos entre 32 y 36 semanas, y 24% en los extremadamente pequeños, o sea que un cuarto de la circulación aumentaría en el prematuro pequeño, de las 20 y las 28 semanas. Esto es realmente muy significativo para este grupo de pacientes de los cuales vamos a hablar hoy. La saturación de oxígeno es 20% menor en la ligadura inmediata de cordón respecto a la ligadura demorada, y el índice de severidad fue menor en los prematuros sin morbilidades, obviamente. En el retardo de crecimiento y en la incidencia de ductus y de distrés respiratorio. O sea que demorar el clampeo del cordón hasta que la ventilación se haya restablecido mejora la función cardiovascular al aumentar el flujo sanguíneo pulmonar antes que el flujo al cordón se vea interrumpido. Como resultado, el gasto cardíaco de esta manera se mantiene estable y conduce a una más suave transición al periodo neonatal temprano. Y esto también se aplica, obviamente, a toda la población, no solamente de los términos, sino también de los pretérminos, que es la población a la cual le vamos a dedicar particular atención. Bueno, sabemos entonces que la circulación de transición y el miocardio inmaduro, esta es una situación realmente que se agrega en el prematuro y que reviste particularidades. Porque va a pasar de un circuito de baja resistencia, donde la placenta, como decíamos, recibía la mayor parte de un gran flujo con muy baja resistencia, a un circuito de alta resistencia vascular, porque dijimos que al ablacionar la placenta aumentaba la resistencia vascular sistémica. Y esto particularmente en el paciente prematuro inmaduro con un miocardio particularmente en remodelación, entonces va a sufrir un efecto de, que hay que ver cuánto puede tolerar. Hay ausencia de respiración espontánea efectiva. El tiempo de clampeo, como recién vimos, tiene una repercusión muy marcada, no solo en cuanto al volumen de sangre, sino en lo que representa el gasto y al volumen circulante. Los shunt persistentes, tanto a través del ductus como del foramen oval, van a shuntear de izquierda a derecha, depende de la situación hemodinámica del paciente, y pueden cargar una u otra circulación y quitar flujo a la circulación sistémica y a la mitad superior del cuerpo. Y por supuesto, si estos pacientes aparte necesitan presión positiva, son todos elementos que van a contribuir al bajo flujo sistémico. Situación que, como ya hemos visto y hemos hablado en otras oportunidades, es de particular riesgo en esta población de pacientes, por las implicancias que tiene. ¿Por qué? Porque el hipoflujo sistémico va a generar de alguna manera liberación, puede producir un insulto isquémico, edema citotóxico, injuria, necrosis celular, puede agravar la entrega energética y a su vez directamente actuar generando isquemia, inflamación, liberación de citoquinas y radicales libres, y esto llevará a necrosis y muerte. Y lo mismo pasa con la historia perinatal. A veces esta situación se viene desarrollando dentro de la panza de la mamá, porque el bebé está sometido a una situación de corioamnionitis con infección
infección, con inflamación, con liberación de mediadores de inflamación, citoquinas inflamatorias, radicales libres, o sea que viene ya con un background, digamos, de lesión y de agresión y de estrés, al cual se le agrega el hipoflujo sistémico por una ligadura por ahí precoz del cordón umbilical. Entonces creo que en la medida en que uno pueda hacer una ligadura, digamos, en tiempo adecuado, hace una prevención de esta situación de hipoflujo sistémico, porque son en general chiquitos que nacen por alguna razón, ¿no es cierto? Porque tienen una historia perinatal que hace y obliga a la situación, o porque la madre está con una hipertensión inmanejable, o porque hay una situación, digamos, desde el punto de vista fetal incontrolable que condiciona el nacimiento. Entonces, hay factores que inciden a que ya el bebé venga con una carga, ¿no es cierto?, de antecedentes importantes, a los cuales se pueden agregar malas conductas que pueden a veces evitarse si uno conoce detalladamente la hemodinamia fetal y perinatal sobre todo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, sabemos que todos los factores que contribuyen al bajo flujo sistémico, después no solo es la historia perinatal, es también, bueno, si la inflamación si ha existido dentro de la panza de la mamá y la que continúa después, porque el proceso inflamatorio puede continuar después. El retardo de crecimiento es otro marcador de bajo flujo sistémico. El ductus arterioso persistente o cuando se hace hemodinámicamente significativo y restringe la circulación sistémica, es un factor de bajo flujo sistémico. Ya el nacimiento prematuro, por las características particulares del miocardio inmaduro, es una causa de bajo flujo sistémico, el soporte respiratorio, como recién dijimos, y bueno, obviamente la importancia de la ligadura apropiada del cordón, y la situación de hipovolemia, que más de una vez o un desprendimiento placentario, o un acretismo placentario, o una situación perinatal, lo lleva al bebé a que nazca en esta situación, y bueno, obviamente este es uno de los marcadores de bajo flujo sistémico. Y bueno, como bien sabemos, el bajo flujo sistémico condiciona la presencia de entidades que uno quisiera que no estuvieran acompañando al bebé, ¿no es cierto? Como múltiples entidades, entre las que más nos preocupa son la hemorragia intraventricular y la consecuente leucomalacia, la insuficiencia renal, la enterocolitis necrotizante, el hipoflujo cutáneo que ya se instala antes que cualquiera de estas otras entidades, la isquemia de miocardio, que más de una vez uno nos encontramos con esos miocardios edematosos y que son condicionantes de una evolución a largo plazo con disfunción y que puede tener secuelas a largo plazo. La insuficiencia suprarrenal, el hipoflujo hepático, la necrosis hepática, que está descrita en estas situaciones. O sea, son todas situaciones que generan liberación de mediadores de inflamación y pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada y, por supuesto, a la muerte. Así que bueno, pero también sabemos que esta transición particular, ¿no es cierto?, de la vida fetal a la neonatal, y todos estos cambios de expansión, ventilación, oxigenación y remoción de la placenta, pueden sufrir interferencias para bajar las resistencias vasculares pulmonares y aumentar las sistémicas. Y estas interferencias pasan por diferentes entidades, entre las cuales está la que nos ocupa, que es la enfermedad de membrana hialina, la cual a veces no solo está solita, sino que va acompañada por otras entidades, como por neumonía, por sepsis, por supuesto la inmadurez es uno de los acompañantes habituales, la hipoplasia de pulmón y a veces incluso asfixia, que agrava aún más la situación de adaptación del bebé. Entonces, vamos entonces al estrés respiratorio, sabemos que es un pulmón que de por sí tiene muy baja compliance,
hay pobre conducción de la vía aérea por la misma atelectasia, hay reducida musculatura torácica para responder a esta insuficiencia, y el requerimiento de ventilación asistida a poco de nacer suele acompañar, ¿no es cierto?, al tratamiento, pero a su vez también tener su efecto contraproducente en cuanto a esta adaptación. Necesario, pero también contraproducente. Entonces, el distrés respiratorio del prematuro, recordemos que hay un incremento en la presión de la vía aérea, que desciende el gradiente de presión transmural alvéolo capilar, que hay un compromiso de la sangre en los capilares intraalveolares, está comprimido los capilares intraalveolares, y esto obviamente compromete la llegada de la sangre. Hay un incremento de las resistencias vasculares pulmonares y por lo tanto hay una disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Así que bueno, el distrés respiratorio del recién nacido prematuro, la función del ventrículo izquierdo es altamente dependiente de la precarga. De la precarga está condicionada por el retorno venoso, el retorno venoso de las cavidades izquierdas, que el cual, si no ha habido una buena expansión pulmonar, un adecuado flujo, va a estar disminuido. De esta manera, el gasto del ventrículo izquierdo que va a eyectarse hacia la aorta va a estar comprometido. Si hay un incremento en las resistencias vasculares pulmonares, el pulmón está resistente porque está atelectásico, entonces aquí nos vamos a encontrar con un shunt ductal acompañado de hipertensión pulmonar. Entonces el shunt a través del ductus se va a producir desde la derecha hacia la izquierda. En este caso va a ser una descarga para el pulmón, pero va a generar, ¿no es cierto?, una situación compleja, porque va a tener hipertensión pulmonar. El efecto de la presión, y por lo tanto al tener hipertensión pulmonar, también el retorno a las cavidades izquierdas va a estar disminuido. El efecto de la presión positiva sobre el corazón obstaculiza la función del ventrículo izquierdo y reduce también el gasto, o sea que son varios factores los intervinientes. Hay una inadecuada, si estamos sobreexpandiendo el pulmón en busca de encontrar una adecuada expansión pulmonar, vamos a empeorar la función cardiovascular y el flujo sanguíneo sistémico. Y comprometer el flujo sanguíneo cerebral y la autorregulación. O sea, cuando comprometemos y provocamos hipoflujo, uno de los principales afectados va a ser el cerebro y las consecuencias que esto obviamente va a tener. La ventilación con altos volúmenes corrientes a poco de nacer genera fluctuaciones en el flujo sanguíneo cerebral, aumentando el riesgo de hemorragia intracraneana y de leucomalacia intraventricular. Bueno, acá básicamente lo que les quería mostrar era cómo el cerebro estaba siendo afectado, ¿no es cierto? Así que la estrategia sería lograr una ventilación apropiada que mejore la poscarga del ventrículo izquierdo y no afecte el retorno venoso, y aumente el gasto con adecuada perfusión tisular. O sea, el principal fin en todo esto es lograr entonces que los tejidos perfundan adecuadamente para que no se vean afectados, particularmente el cerebro, ¿no es cierto?, por este déficit o por este compromiso de los flujos centrales. Bueno, y básicamente siempre tener en cuenta de esta interrelación, o sea, donde el corazón está en el medio de los pulmones y por lo tanto, tanto la atelectasia como la sobreexpansión pulmonar, que serían las dos imágenes que tienen acá acompañando esta curva, van a aumentar la resistencia vascular pulmonar. O sea, tanto el bajo volumen como el alto volumen van a tener aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminución del retorno venoso al corazón, disminución a su vez, por lo tanto, como vimos recién, del gasto cardíaco
del ventrículo izquierdo y aumento del daño alveolar. Aquí por falta de expansión y aquí por sobreexpansión de áreas ya ventiladas. Así que bueno, recordarles entonces que en este tipo de pacientitos, ¿no es cierto?, que son extremadamente pequeños, bueno, la presencia del ductus arterioso juega un rol muy importante que tenemos que controlar. La hipertensión pulmonar es uno de los acompañantes, porque estamos ante una remodelación también pulmonar y por lo tanto los vasos pulmonares arteriales pueden estar con aumento de resistencia, aparte son vasos que fundamentalmente van a estar inestables por este oxígeno que no logra llegar adecuadamente a la vasculatura, digamos, a la zona de intercambio, con una función cardíaca que más de una vez va a ser muy restrictiva, ¿no es cierto?, porque tenemos un miocardio muy inmaduro, y que básicamente tenemos que tener muy presente que este corazón está metido en medio de dos pulmones, y esos dos pulmones son fundamentalmente, deben estar interrelacionados adecuadamente con ese corazón, para no perjudicarlo. Y por supuesto, a esto se agrega, en esta situación particular de este prematuro tan extremo, la inmadurez de todos los órganos y sistemas, los cuales hacen a que uno tenga que acompañar muy detalladamente y muy cuidadosamente cada una de las medidas terapéuticas que indica. Y no olvidarse, ¿no es cierto?, que tanto todo el organismo del bebé está en remodelación, pero el corazón particularmente está con una remodelación cardíaca, que es donde hay cambios en la orientación de las fibras miocárdicas. Recuerden que cuanto más inmaduro es el bebé, más desorganizado es el ventrículo izquierdo, aunque el derecho suele ser más robusto y eyectar con facilidad desde etapas tempranas, hay una dominancia de este ventrículo sobre el izquierdo, que es un ventrículo desorganizado, con fibras que ya no se distribuyen solo longitudinalmente, sino que lo hacen en forma circular, radial, y que tienen movimientos particulares, que hacen a la función de este ventrículo particularmente lábil y por ahí comprometida respecto a el flujo que eyecta. Tiene un árbol coronario que generalmente es anormal, es insuficientemente desarrollado, con engrosamiento de la íntima vascular. A nivel tisular hay un menor número de cardiomiocitos con mayor volumen, hay disminución en la longitud y aumento de la red capilar. Y a nivel subcelular, los sarcómeros están acortados, hay reordenamiento mitocondrial y hay cambios en las proteínas, tanto en el tintín como en la miosina. Ahora, muy bien, como dijimos, los diferentes componentes del shunt ductal, entre los cuales la persistencia del ductus y la significancia del ductus tienen mucho que ver con cuanto más prematuro es el bebé, más riesgo de persistencia de ductus. Cuando hay una enfermedad de membrana hialina, esta es un condicionante de que el ductus se mantenga abierto. Primero porque hay una inestabilidad, ¿no es cierto?, entre las presiones del sistema de pulmonares y sistémicas que van a hacer que el flujo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, vaya variando. Y esto hace también a la persistencia del ductus. Cuanto más dosis de surfactante necesite el bebé, más riesgo de que este ductus se mantenga abierto y con un calibre que lo haga después hemodinámicamente significativo. El que tenga trombocitopenia, porque supongamos la mamá hizo una eclampsia, una preeclampsia, y entonces hubo compromiso en el número de plaquetas, bueno, es un condicionante también de una demora en el cierre ductal y por lo tanto en que persista se haga hemodinámicamente significativo. Básicamente toda variación de flujo por inestabilidad va a condicionar un ductus persistente. Y recordar que estos datos, que ya fueron publicados hace un tiempo por Klukov y Evans, que habla de la constricción ductal dentro de las primeras horas de vida, pueden ser predictivos básicamente de control, no de tratamiento, ¿no? Si que a las 5 horas de vida un bebé tenga un ductus que es mayor de 1.6, es un predictivo de control,
de control de cerca. A las 3 horas que no se haya contraído más de 2 milímetros de mercurio, entonces ahí debemos vigilarlo más de cerca. Esto como, digamos, orientador hacia un control más estricto. Un ductus de estas características, ¿no es cierto?, donde lo que se observa es que acá está el tronco de la arteria pulmonar, esta es la aorta descendente, y a simple vista, en un bidimensional, estoy viendo este calibre de ductus, entonces, bueno, obviamente es un ductus que yo voy a tener que controlar y dependerá mucho de las horas de vida, el momento que yo lo esté mirando, para predecir la evolución. Y recuerden siempre que cuando yo estoy mirando el ductus, estoy ubicado acá adelante, este corazón está cortado en perfil, es la maqueta, ¿no es cierto? Y yo estoy ubicado en un paraesternal alto. El paraesternal alto estaría en esta zona, de manera tal que yo estoy viendo el flujo ductal de frente. Si se acerca al transductor, el flujo va a ser positivo y va a ser rojo, pero si se aleja, este flujo va a ser negativo o va a ser azul. Por lo tanto, es un flujo, el azul de hipertensión pulmonar, el rojo es de un ductus que puede ser hemodinámicamente significativo. Entonces dependerá mucho del calibre, es el sitio donde voy a medir y donde está fijado el consenso de que debe medirse el calibre ductal, y es también donde vamos a evaluar la significancia del ductus, cuando yuntea de izquierda a derecha predominantemente y cuando está quitando flujo a la circulación sistémica para pasarla a la pulmonar. Entonces aquí recordamos, esto por ejemplo es un signo de hipertensión pulmonar, es una regurgitación tricuspidia, es un eje corto, es un eje largo ventrículo derecho, donde lo que estoy viendo acá es la regurgitación de la tricúspide, y este es el Doppler pulsado. Fíjense que acá estoy midiendo la regurgitación tricúspide y puedo calcular cuál es la presión pulmonar. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, por método invasivo a través del cordón umbilical, ¿no es cierto? Entonces puedo identificar cuando la presión pulmonar es suprasistémica o infrasistémica. Si tengo un gradiente, por ejemplo, como en este caso de 51, más la presión en la aurícula izquierda, que son 5 a 10 milímetros de mercurio más, estoy hablando de 61 milímetros de mercurio de presión pulmonar. Entonces, en este caso, estoy diciendo que si tengo una presión sistémica de 40, bueno, ese bebé está yunteando seguramente de derecha a izquierda. Simplemente midiendo la regurgitación tricúspide. Si aparte le miro y me encuentro con este foramen oval, fíjense que este es un subcostal, 4 cámaras, vista las 2 aurículas, tenemos un foramen oval que está claramente yunteando, fíjense en lo que es el registro del Doppler, es un registro que tiene, ¿viste? Una tendencia bien de derecha a izquierda. Entonces estoy viendo acá un flujo que predominantemente es negativo, entonces va a ir de derecha, de derecha a izquierda, mientras que el de izquierda a derecha, pues yo estoy ubicada acá adelante, es el positivo, es el que va a verse por encima de la línea de base. Acá estoy viendo un flujo que es predominantemente negativo. Entonces quiere decir que este foramen oval también es el de una hipertensión pulmonar. Coincide con esta imagen que yo estoy viendo acá si tuviera regurgitación tricuspidia. Si aparte de eso yo tengo un abombamiento del septum interventricular, bueno, claramente estoy agregando varios componentes a la situación. Una es que va a haber una restricción seguramente del flujo al pulmón, porque no llega sangre al pulmón adecuada para retornar a las cavidades izquierdas, porque tengo una hipertensión pulmonar y por eso tengo agrandado el ventrículo derecho, a tal punto que está bombando el septum interventricular hacia las cavidades izquierdas, y no solamente este ventrículo izquierdo va a recibir menos sangre porque el pulmón recibe menos sangre, manda menos sangre porque no tiene adecuado flujo, sino que aparte estoy restringiendo la capacidad de recibir volumen de este ventrículo izquierdo porque tengo un abombamiento septal que a veces puede llegar a obstruir el tracto de salida hacia la aorta, con lo cual los componentes de hipoflujo sistémico se completan.
yo también puedo medir a nivel de las venas pulmonares cuánta sangre está retornando desde el pulmón. O sea, si yo me ubicara aquí en un Doppler color, puedo ver las venas pulmonares. Aquí en un corte de eje corto, vista aorta, puedo ver las venas pulmonares. Esta es una vena pulmonar que está ingresando a la aurícula izquierda. Entonces yo puedo mirar el flujo y ver si este flujo está restringido, está por debajo de 0,5. Bueno, y es probable de que acá esté llegando mal la sangre desde el pulmón. O sea, son varios elementos, pero bueno, el ductus obviamente es el que comanda también este tema, y como les decía, estamos ubicados con el transductor aquí adelante, estoy recibiendo el flujo del ductus, que si en este caso fuera un flujo de estas características, a simple vista yo les digo que las presiones pulmonares se encuentran a nivel sistémico, porque la onda de derecha a izquierda, fíjense que está casi a nivel de la de izquierda a derecha. O sea que este flujo va en este sentido, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Por qué? Porque hay un flujo que se aleja y un flujo que se acerca. Por eso estoy viendo en el Doppler este trazado. Y en el color lo voy a ver como un flujo turbulento, entre rojo y azul, fíjense, entre rojo y azul. Y en el registro Doppler, claramente, estoy viendo ese flujo bidireccional. Ahora, si en cambio aquí la presión pulmonar se eleva tanto que va a mandar casi toda la sangre hacia el circuito sistémico, entonces voy a tener este tipo de trazado. Fíjense que el color es casi azul total, con muy poco componente rojo, y voy a tener un flujo Doppler claramente negativo, fíjense, apenas se puede ver aquí algo de izquierda a derecha. Entonces estamos ante una situación donde obviamente la sangre está pasando desde el pulmón hacia la aorta descendente. Y esta situación claramente es una situación de una hipertensión pulmonar. Esta es la más grave y esta no es una situación menor. Pero varios componentes nos ayudan a evaluar las presiones pulmonares y a veces compensar esta situación, elevando la presión sistémica, porque acá tenemos que evaluar muy bien, o sea, ¿qué es lo que está haciendo que las presiones pulmonares estén elevadas? Es que yo tengo una presión sistémica por debajo de lo que corresponde, o tengo una presión pulmonar por encima de lo que corresponde. Si la tengo por encima, ¿por qué la tengo por encima? La tengo porque no estoy ventilando bien al paciente y no estoy logrando una adecuada expansión pulmonar, puede ser una causa. O la tengo porque sobreexpandí el pulmón, en busca de lograr una buena expansión pulmonar. Así que también en esa situación puedo tener una hipertensión pulmonar. Entonces, esta vigilancia es activa. Es activa significa que estamos al lado del paciente, estamos en la cabecera del paciente, tenemos la posibilidad de poder vigilar a este bebé y a los componentes de hipertensión pulmonar, y hoy en día el eco de pulmón nos ayuda a definir cuándo un pulmón está expandido y cuándo no lo está. Entonces creo que son todos recursos realmente muy, muy interesantes que nos permiten hacer una vigilancia activa hemodinámica. Entonces sabemos que la función cardíaca va a depender de que haya una adecuada precarga, por lo tanto que haya un adecuado retorno a las cavidades izquierdas, que la poscarga no se encuentre tan elevada que ofrezca una resistencia importante, pero básicamente que haya una adecuada frecuencia cardíaca, haya una adecuada función sistólica, pero también diastólica. Porque si yo tengo una función diastólica comprometida, significa que tengo un ventrículo izquierdo con muy baja compliance. Es un ventrículo que está como distendido, con poca capacidad de distenderse más, por lo tanto de recibir flujo. Por lo tanto, va a ser un ventrículo que el mayor llenado va a ser porque lo permite, digamos, la distensión que tiene el músculo. Pero el flujo que debiera llegar de la aurícula, ¿no es cierto?, por la contracción auricular, se va a ver comprometido. Entonces, bueno, estas situaciones son las que condicionan a que la función cardíaca no sea la adecuada. Tanto la precarga, la poscarga, como la función cardíaca sistólica o la función cardíaca diastólica.
todas ellas pueden contribuir a que la función esté comprometida y esto es extremadamente variable en los primeros días de vida. Por lo tanto, que nosotros podamos controlar cuánto ingresa al corazón, cómo se comporta el corazón en cuanto a su función de sistólica y diastólica y cómo está la poscarga, son elementos fundamentales que van a acompañar al tratamiento y a el funcionamiento y a que podamos atender adecuadamente, ¿no es cierto?, la asistencia a esta entidad que es la membrana hialina. Ahora, función diastólica, básicamente me voy a detener un poquito para recordarles lo que recién les estaba diciendo, o sea, es un ventrículo que claramente no puede recibir el volumen de sangre, por lo tanto va a tener una aurícula generalmente agrandada, es una aurícula que va a tener un volumen de 1.5 mililitros por kilo por encima de esto, va a tener una onda A más pequeña que la onda E, porque en realidad el ventrículo se va a llenar con el llenado rápido, porque está como un globo, está dilatado. Entonces al estar dilatado tiene poca capacidad de distenderse, y lo que va a recibir es cuando abre la válvula, lo que contiene de volumen lo va a recibir. Pero la contracción auricular no la va a tolerar, porque no tiene capacidad de distenderse. Esto es así en el prematuro, pero no es así en el adulto. En el adulto, lo habitual es que la contracción auricular sea similar o mayor que el llenado rápido. Y después los componentes del Doppler tisular, ¿no es cierto? El Doppler tisular es una ayuda importantísima, porque ya acá, a diferencia de esto, que es un Doppler común que está midiendo flujos, el Doppler tisular lo que está haciendo habla de músculo cardíaco, habla de calidad de músculo. Está hablando de onda E, o sea, la onda E del músculo, que se encuentra, que sea pequeña, que sea una onda E de 2.7, está hablando de un músculo que no se mueve, ¿entienden? La relación EA mayor de 0.9 en el Doppler pulsado está hablando de una disfunción diastólica. El TDI con una E prima de menos de 2.7 centímetros por segundo está hablando de que ese músculo apenas se mueve. Y la relación entre la onda E del Doppler y la onda E' del tissue Doppler o del Doppler tisular mayor de 18 es otro de los componentes hoy publicados recientemente por el doctor Deval como un marcador de disfunción diastólica. Y si a esto le agregamos que en ausencia de hipertensión pulmonar este bebé tiene una regurgitación tricuspidia de enfermedad pulmonar, tiene una regurgitación tricuspidia mayor de 3.2 metros por segundo, entonces quiere decir de que con esto completamos el cuadro de disfunción diastólica. No, me corregí por lo siguiente, porque no es que no tenga hipertensión pulmonar, tiene una hipertensión pulmonar que no es de causa pulmonar. En los bebés prematuros también se da que a veces con un pulmón que por ahí está bastante más maduro, ¿no? Resulta que tiene una disfunción diastólica, y esa disfunción diastólica condiciona una hipertensión pulmonar que ya no es de causa pulmonar, es de causa cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, acuérdense que hay hipertensiones pulmonares que tienen que ver netamente con la enfermedad pulmonar, pero hay una hipertensión pulmonar que tiene que ver con cuánto el corazón puede recibir de la sangre, y si no recibe lo que corresponde que reciba, porque hay una restricción en el llenado, se va a ingurgitar, ¿no es cierto?, de sangre, y va a generar una hipertensión que va a ser secundaria a la causa cardiovascular. Y bueno, esto es particularmente importante en aquellos pacientitos en los cuales se encuentran con un miocardio en remodelación, ¿no? Por lo que ya comenté, por los cambios de orientación de las fibras, por un que tiene un ventrículo izquierdo realmente muy limitado, con un árbol coronario anormal, con engrosamiento de la íntima, y bueno, y a nivel tisular, lo que también ya comenté, las características particulares del cardiomiocito. Recuerden que el ventrículo izquierdo es el que se mueve
se mueve, digamos, en forma helicoidal, o sea, la base lo hace en el sentido horario y la punta antihorario. Esto hace como si se enroscara en su eje para poder eyectar más volumen. Al enroscarse en su eje para eyectar más volumen, genera un movimiento que se llama movimiento en twist. Esto está registrado particularmente con el Doppler tirsular en equipos que son avanzados, donde puede haber un registro que marca claramente la diferencia entre la base y la punta. Lo puedo ver en el speckle tracking si yo mido, por ejemplo, la base y la punta con el speckle tracking, y ni que hablar del vortex. Hoy el día el vortex, que habla de cómo ingresa la sangre y cómo se eyecta, muestra claramente este movimiento helicoidal que tiene el ventrículo izquierdo. O sea que son todas medidas y recursos desde el ultrasonido que nos permiten evaluar. Bueno, acá yo les traje el Doppler tisular, así es como se ve. Ven ustedes acá ya no están viendo flujos, están viendo las paredes de las cuatro cámaras. Este es el septum interventricular, acá estamos con el ventrículo del lado izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha con sus correspondientes válvulas, y lo que se tiñe con el Doppler tisular de color es precisamente las paredes, no estás viendo flujo. Por eso es que si yo me ubico en la pared del septum, estoy viendo invertidas las ondas, básicamente porque el flujo se dirige en este sentido, pero la pared se mueve en el sentido opuesto. Entonces, de esa manera voy a tener un registro de estas características. Fíjense que yo estoy ubicada acá en el septum y voy a tener un registro, vuelvo a ponerlo, donde voy a tener una onda E, voy a tener una onda A, voy a tener esto que se ve acá entre medio, son las aperturas y cierres valvulares, que se ven de esta manera. O sea, para que se produzca la eyección por la aorta se tiene que abrir la válvula aórtica y se tiene que cerrar antes de que comience el llenado ventricular. Pero también se tiene que abrir la válvula mitral y se tiene que cerrar antes de que se abra la aorta. De manera tal que esto da un registro mucho más detallado de cómo se va moviendo, digamos, el músculo cardíaco. Por eso se llama Doppler tisular. Bueno, ni que hablar de lo que significa, por supuesto, el TAPSE y el MAPSE. El MAPSE, ustedes saben que es un marcador de excursión de las valvas. El TAPSE es marcador de la excursión tricuspidia y el MAPSE es un marcador de la excursión de la válvula mitral. Entonces, si yo lo hago con ECO-M, pero, o sea, primero hago en 4 cámaras, todo lo que es función diastólica y tissue Doppler, speckle tracking, se hacen en general sobre el corte apical 4 cámaras. Y de la misma manera el TAPSE y el MAPSE. O sea, aquí yo di vuelta al transductor para que esto fueran las cavidades derechas y pudiera con el M, que lo marqué acá más groseramente para que se vea por dónde corre, ¿no es cierto?, agarra justo la excursión de esta válvula, que es la válvula tricúspide. Entonces acá va a marcar una onda donde va a haber una base y va a haber una cima, y la diferencia entre la base y la cima es lo que yo debo medir. Y esto está estipulado de acuerdo a edad gestacional, pero más o menos oscila alrededor de 0,4. Con sus variables. A medida que el bebé va avanzando en edad gestacional, ¿no es cierto?, claramente la media del TAPSE va aumentando. Y lo mismo pasa con el MAPSE. Estrategias terapéuticas. Bueno, las estrategias terapéuticas, como ustedes saben, la más conocida, por supuesto, la ventilación adecuada, pero también el surfactante. ¿Cuál es el efecto del surfactante? Bueno, es mejorar la oxigenación, mejora la compliance pulmonar, tiene un efecto, reduce las resistencias vasculares pulmonares y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. De esta manera, la sangre llega mejor al área de intercambio y puede producirse el intercambio gaseoso. En presencia de un ductus arterioso, con un shunt que está
de izquierda a derecha está indicando, obviamente, que este pulmoncito está bien expandido y que está recibiendo la sangre desde el circuito sistémico al circuito pulmonar. Ese es el flujo típico de izquierda a derecha. O sea, el circuito sistémico envía al pulmonar porque acá las resistencias pulmonares son bajas. Entonces, esto es lo que veíamos como un flujo rojo, como se veía acá, y positivo. Ahora, el aumento del gradiente sistémico pulmonar. O sea, eso es lo que se ve. Disminuye el flujo sanguíneo sistémico, con lo cual, entonces, claro, si tengo un flujo sanguíneo que va a través del ductus hacia el pulmoncito, lo que va a hacer es quitar sangre a la circulación sistémica, y por eso yo lo que estoy viendo acá es en este Doppler que les puse en la aorta descendente, es un flujo que tiene ausencia de diástole, ausencia o diástole reversa. Tengo un flujo sistémico, tengo ausencia e incluso algo de diástole reversa. ¿Esto qué significa? Que a nivel mitad inferior del cuerpo, este ductus le está sacando sangre al circuito sistémico para mandarlo al pulmonar. ¿Y esto cómo se refleja a nivel pulmonar? Y se refleja porque estoy teniendo, fíjense, esta lluvia diastólica en la rama izquierda de la arteria pulmonar, que es la que se alinea para que yo la pueda ver bien con claridad y pueda medir el Doppler. Entonces tengo una sístole, tengo una diástole, y si la diástole supera en un 25 o un 33% a la sístole, entonces ahí yo tengo que empezar a sospechar que este flujo a través del ductus está generando una carga para el pulmoncito. O sea que esto puede tener riesgo de edema hemorrágico. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si el surfactante baja las resistencias vasculares pulmonares? Entonces yo tengo muchas más chances de que se produzca edema hemorrágico. Sí, claro, de hecho al principio se pensaba que el surfactante era el causal del edema hemorrágico pulmonar. En realidad lo que sucede no es que es la causa del edema, lo que sucede es que al bajar las resistencias vasculares pulmonares, da la posibilidad de que haya más retorno hacia el pulmón, y al haber más retorno hacia el pulmón, eso es lo que genera el edema hemorrágico. Y ni qué hablar si aparte tiene algún grado de disfunción diastólica. Entonces, puede ocasionar cambios entonces en la hemodinamia cerebral, como vemos acá arriba. O sea, si yo restringo del circuito sistémico, por supuesto, puedo encontrarme con flujos a nivel cerebral comprometidos, como por ejemplo, donde hay ausencia de diástole o diástole reversa. Bueno, la caída de la presión arterial diastólica, compromiso en la perfusión coronaria. Sabemos que las coronarias perfunden fundamentalmente en diástole. Entonces, ante cualquier situación donde haya hipoflujo o disfunción diastólica, entonces vamos a tener un mayor riesgo de isquemia miocárdica. Entonces tengamos cuidado, porque las coronarias nacen y se perfunden en diástole. Nacen aquí y se perfunden en diástole. Y esto, a su vez, puede agravar aún más la caída del gasto por una disfunción ventricular. Bueno, brevemente les voy a comentar algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, y que es el prematuro con oligoamnios. Esta es una situación particular que generalmente se da antes de las 20 semanas, que suele tener un pronóstico muy pobre, porque bueno, en general se acompaña con un oligoamnios importante por una ruptura prolongada de membranas, y entonces el bebé no desarrolla bien sus pulmones, tiene hipoplasia de pulmón, y al nacer tiene altos requerimientos de oxígeno y falla respiratoria grave. Entonces, la asistencia temprana con el ultrasonido permite demostrar que este bebé tiene una hipertensión pulmonar importante, con pulmones claros. Cuando uno ve tanto el eco como la radiología muestran que el pulmón está expandido.
Entonces, si tengo pulmones claros, si tengo hipertensión pulmonar, este shunt ductal va a ser de derecha a izquierda, y acá la posibilidad de tratamiento publicada con un porcentaje de buena respuesta que ronda alrededor del 50%, es la colocación temprana de alta frecuencia con óxido nítrico. Obviamente que nunca voy a colocar óxido nítrico antes de comprobar que tengo una función diastólica adecuada, para no generar en este bebé un aumento del retorno a las cavidades izquierdas y que el ventrículo no pueda tolerar. Por supuesto que en todas estas situaciones de rupturas prematuras de membranas en etapas muy tempranas, donde obviamente el nacimiento no es posible, entonces debe estar acompañado de un adecuado manejo obstétrico para evitar básicamente las infecciones, porque esto ensombrece aún más el pronóstico. Y después la típica miocardiopatía única, que ustedes, es a esto que yo les comentaba al principio, que es esta entidad que a veces se presenta cuando los bebés están dentro de la panza sometidos a una situación determinada de riesgo, de estrés, que puede ser inflamatoria, que puede ser isquémica, que puede ser de compromiso de las coronarias, y entonces se genera esta miocardiopatía única, se llama así porque es una miocardiopatía edematosa, donde lo que se ve es un engrosamiento de todas las paredes con una refringencia muy marcada, y que en general va acompañada con elevación enzimática. La troponina I, que es un marcador muy sensible del miocardio, entonces suele acompañar a esta miocardiopatía única. Estudios epidemiológicos han identificado el nacimiento pretérmino como un riesgo de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, o sea, esta entidad puede a largo plazo generar hipertensión, fibrilación atrial, stroke, falla cardíaca temprana. Hay una ventana postnatal temprana para el crecimiento, desarrollo y remodelado cardíaco. O sea que si uno está atento a esta situación, lo puede vigilar. El patrón de remodelado anormal reduce la reserva miocárdica. Este periodo es ideal para la intervención y prevención del riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares. ¿Esto qué significa? Es de buena práctica en estos pacientes vigilar activamente la presión arterial, vigilar frecuentemente los patrones con ultrasonido de hipertensión pulmonar. Cada vez que un bebé tiene hipertensión pulmonar o tiene hipertensión sistémica, estos pacientitos pueden tener un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, y vigilar la disfunción diastólica, que como yo les comenté, hay marcadores hoy en día publicados de qué es lo que uno debe ver más precisamente para poder identificarlo. Recordar que todo tiene una interrelación y que el cuidado nutricional, y particularmente la leche humana, reduce el riesgo cardiovascular en los prematuros a largo plazo. Bueno, y para concluir entonces, les digo que hay una adecuada ventilación con un apropiado volumen corriente, debiera estabilizar respiratoriamente al paciente y no comprometerlo hemodinámicamente. El uso de surfactante disminuye las resistencias vasculares pulmonares e incrementa el flujo sanguíneo pulmonar. Incrementa el retorno venoso a las cavidades izquierdas, por lo tanto es importante constatar de que haya una buena función diastólica. Aumenta el gasto del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, porque obviamente la sangre fluye de otra manera a través de la arteria pulmonar. Un ductus arterioso puede hacerse hemodinámicamente significativo por la caída de las resistencias vasculares sistémicas y el shunt de izquierda a derecha, y en el miocardio en remodelación se recomienda la vigilancia activa con ultrasonido. Así que bueno, básicamente decirles entonces que tanto corazón como pulmón interactúan para entregar un flujo sanguíneo apropiado
apropiadamente oxigenado a los tejidos y una adecuada perfusión, ¿no? Y que esta interacción se completa entonces entre la presión, el flujo sanguíneo sistémico y la resistencia vascular sistémica, está regulada por el sistema nervioso autónomo, por el sistema nervioso periférico, el sistema cardiovascular por los varo y quimiorreceptores y por mecanismos endócrinos. O sea que esta múltiples elementos contribuyen a que haya una perfusión adecuada tisular, que es lo que en realidad debiéramos lograr en esta conjunción digamos, de elementos que uno debiera vigilar. Pero bueno, en lo que a mí respecta, trato de colaborar en que entiendan un poquito y vigilemos lo que es la hemodinamia neonatal, y de esta manera, desde el punto de vista cardiovascular por lo menos, y desde el punto de vista vascular, tengamos todos los elementos necesarios que hoy en día, a través de las herramientas disponibles, podemos utilizar para ajustar las medidas, no solo diagnósticas, sino terapéuticas y de seguimiento. Así que, bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que quería comentarles sobre esta entidad que nos identifica a los neonatólogos, que es la prematurez, y por lo tanto la inmadurez pulmonar. Bueno, quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. La verdad que una clase re linda y aparte es súper esperada porque es un tema que a todos en neonatología nos interesa muchísimo. Te están saludando desde muchos lugares, desde distintas partes de Latinoamérica, desde el país. Acá está justo la neo de Coronel Suárez, que te manda un abrazo muy grande y te agradece mucho. Vecinos míos, a los de Coronel Suárez, que yo soy de Saliqueló. Sí, me imaginé que te ibas a poner contenta. Sí, así que bueno, ya nos está... de mi tierra. Bueno, ahí estoy arreglando con Mary que me está pasando los datos para agregarse al chat, así que seguramente van a poder charlar. Y bueno, siempre, tanto en Coronel Suárez como en todas las neos del país y de Latinoamérica, si quieren participar y bueno, hacer presentaciones, Ateneas, la doctora Cristina Ocio siempre le encanta explicar y charlar sobre las situaciones que se presentan, así que siempre son bienvenidos. Por ahora no tengo ninguna pregunta. Todos agradecimientos y felicitaciones, te dicen que es una gran presentación, que estuvo clarísimo, y bueno, te saludan y están todos muy, muy agradecidos desde Lima, Perú. Bueno, en general, todos. Estoy tratando de pescar alguna pregunta. Estoy con Oscar, que nos apoya siempre desde el servicio técnico. Nuestro genio de la informática. Es el genio de la informática, todavía no me pasó él ninguna pregunta. A ver, voy a conectar, no, tampoco. Así que bueno, estamos esperando. Una pregunta acá de María Morillo. Nos dice, en caso de hipertensión pulmonar severa, en prematuros de 33 semanas de edad gestacional, con PCA con patrón de cierre, está en ventilación de alta frecuencia e hipoxemia persistente y no se cuenta con óxido nítrico. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de sildenafil? Muchas gracias. Sí, absolutamente, creo que es un recurso. O sea, creo que si tienen la posibilidad de hacer ultrasonido, tienen la posibilidad de detectar la hipertensión pulmonar y tienen la posibilidad de ver que las playas pulmonares estén adecuadamente expandidas, y estamos ante una hipertensión pulmonar, ¿no es cierto?, que no obedece a telectasia ni a sobreexpansión, y a su vez tenemos una función diastólica adecuada, o sea, un corazón que está respondiendo adecuadamente. El uso del sildenafil es un recurso cuando uno no tiene óxido nítrico, absolutamente. Nosotros sí lo utilizamos en el destete, a veces del óxido nítrico, y en los pacientes con hipertensión pulmonar, pero crónica, ¿no? La hipertensión pulmonar del displásico, más que nada. Clarísimo. Bueno, acá también te saludan desde Tartagal, Salta, Beatriz Escalante. Gracias, cariños. Natividad Escalante también. Bueno, está Flor, Chusarolo. Bueno, en general están todos muy agradecidos, te están agradeciendo y felicitando por todos lados. No tengo alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta también desde Tucumán.
hay una pregunta en el WhatsApp. Un segundo. Te dice Luis Chancusi: buenos días, doctora, excelente su ponencia. Teniendo en cuenta que los recién nacidos menores de 28 semanas tienen riesgo de membrana hialina y PCA, ¿usted recomienda realizar eco cardíaco en los primeros 3 días de vida? Gracias. Sí, claro. Sí, yo creo que si uno tiene la posibilidad de tener un ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos, la vigilancia desde el primer día es fundamental. Es fundamental desde el punto de vista, primero, para la expansión pulmonar. Ustedes ya van a tener una clase que la va a dar la doctora Robledo sobre pulmón y ultrasonido en el pulmón, que se las recomiendo, va a venir después de estas mías que ya terminan la semana que viene. Va a venir la de pulmón para expansión pulmonar. Y después, básicamente, por esto que yo les decía, predictivos de ductus, ¿no? Función diastólica, hipertensión pulmonar. O sea, creo que es importante que uno, si puede y tiene la posibilidad de utilizarlo, se anticipe, es decir, las primeras horas de vida de cualquier recién nacido prematuro, y cuanto más chiquito, peor, digamos, es más riesgo, es fundamental, porque en esas primeras horas de vida es donde se produce el hipoflujo sistémico, y el hipoflujo sistémico tiene relación, recuerden siempre, con la mayor incidencia de hemorragia intracraniana y leucomalacia periventricular. O sea que tiene relación con el futuro de nuestro bebé, el futuro neurológico, el futuro del neurodesarrollo. Entonces creo que no podemos dejar de vigilar ese periodo tan importante en la vida de estos chiquitos. Sí, seguro que hay que hacerlo. Muy temprano y estar cerquita, al lado, viendo nuestros prematuros bien de cerca. Clarísimo. Bien. A ver si tengo algún otro mensaje. No, por ahora no tengo ninguna otra pregunta. No hay más preguntas. No sé si nuestros residentes tienen alguna pregunta, que están ahí con vos. No, acá está Juan, que ya me dice que no tiene ninguna duda, que le resultó claro, ¿no? Y no sé si los restantes que están a distancia están conectados y si tienen alguna duda. Acá tengo una que se agregó ahora. Ora Chaza te pregunta: ¿cuáles son los criterios de manejo ventilatorio para un recién nacido prematuro de 35 semanas con coartación de aorta desde Neuquén? Te preguntan. ¿Cuántas cosas? ¿Cuáles son los criterios para el manejo ventilatorio para un recién nacido pretérmino? Para pretérmino. O sea, 35 semanas con coartación de aorta. En realidad el criterio de la expansión pulmonar es que es la de expandir el pulmoncito. Si tiene una membrana hialina, lo que hay que hacer es expandir el pulmón en forma apropiada, o sea, ni con mucho ni con poco volumen, ¿no? Con el apropiado, con el adecuado. Y eso es independiente, digamos, de la coartación que tenga. La coartación hay que tratarla por otro lado, obviamente. Y dependerá del grado de coartación que tenga, la urgencia y la necesidad de la corrección. Así que eso lo manejan más los cardiólogos. Yo no soy cardióloga, no puedo contestar esa pregunta. Sí digo que no hay que comprometer las resistencias vasculares pulmonares en esa situación tampoco, porque se trata de un prematuro. Entonces, no comprometerlas ni con la hipoexpansión ni la sobreexpansión pulmonar. Totalmente, clarísimo, sí. Bueno, no tengo ninguna otra pregunta por acá. Muchas gracias por su presentación, excelente, saludos a todos. Bueno, todos te agradecen muchísimo, y también desde Ecuador, acá también. Bueno, cariños para todos. Cariños para todos. El miércoles, les cuento, vamos a hablar de las implicancias hemodinámicas del retardo de crecimiento. O sea que es un interesantísimo tema, donde, bueno, acá ya vamos a ir viendo, viste, las distintas tipos de retardos de crecimiento, porque no hay uno solo.
y cómo esto repercute hemodinámicamente a corto y a largo plazo en el recién nacido y en el futuro de nuestros pacientes. Entonces, bueno, los espero el miércoles a esta misma hora, y bueno, cuídense mucho, nosotros todavía estamos en plena pandemia, esperemos pronto que esto pase y que esta pesadilla, ¿no es cierto?, que invade al mundo y que por suerte ya en muchos países está siendo superada, también nos llegue a toda Latinoamérica. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y los espero el miércoles.